La mañana había comenzado con el mismo ritual de siempre. Un cielo opaco, sin sol, sin sombra. Solo una manta blanca que se extendía en todas direcciones como si el mundo entero hubiera sido borrado y vuelto a dibujar en hielo. A menos 40 grados Celsius. Incluso el aire parecía congelado en su lugar, inmóvil, suspendido entre la respiración y el vacío. Pero bastó con alejarse unos metros del campamento para que lo predecible se volviera urgencia. Frente a nosotros, en la nieve recién caída, aparecieron las huellas, profundas, redondas, descomunales. No eran de caribú, no de buey almizclero. Esto era algo más, algo que caminaba con intención, con peso y con poder. Kovic se detuvo. Miró las marcas, luego nos miró a nosotros. No dijo nada, no hizo falta, todos entendimos. Oso polar, pero no uno que pasaba de largo. Las huellas bordeaban el perímetro del asentamiento, como si el animal hubiera estado midiendo distancias, calculando entradas, evaluando debilidades. Cuando un oso se acerca tanto, ya no es parte del ecosistema. Se convierte en una amenaza directa, y en el Ártico, donde cada aldea es un milagro de supervivencia, los inuit no dejan que ese equilibrio se rompa. Actúan. Lo harían como lo habían hecho sus antepasados durante siglos, sin rifles, sin ruido. Solo con lanzas tradicionales, fabricadas con hueso de morsa, afiladas a mano, atadas con tendones. Reliquias vivas que solo funcionan cuando el cazador está dispuesto a estar tan cerca del peligro como del hielo que lo sostiene. Rastrearlo nos llevó casi 6 horas, entre ventiscas breves y secciones de hielo agrietado. Fue Apud, el más joven, quien notó que las huellas cambiaban de dirección, acercándose a una zona irregular del terreno. Allí, entre una formación de hielo que parecía una escultura natural y una grieta apenas visible, lo vimos. Era colosal, un bloque de músculos y garras que se desplazaba con una fluidez imposible para algo tan grande. Estaba olfateando la nieve, tal vez rastreando algo, tal vez esperándonos. La estrategia se preparó en segundos. Uno lo atrae, 2 atacan desde los flancos y el último cierra si alguno falla. No había margen para errores, ni para héroes, solo cálculo, precisión y nervios que no tiemblan. Nos dispersamos, cada uno tomando su lugar, mientras el hielo crujía suave bajo nuestras botas. Fue entonces cuando el oso nos detectó. Giró la cabeza con lentitud, como si supiera que lo estábamos mirando desde antes. Bajó el hocico, exhaló una nube de vapor denso y, sin previo aviso, cargó. Desde ese momento, el tiempo dejó de tener sentido. Lo que ocurrió a continuación, la carrera, el primer lanzamiento, el rugido que partió el hielo en eco, el choque entre la lanza y la piel gruesa, el giro feroz del animal, los pasos torpes y calculados de los cazadores, los cuerpos flanqueando como lobos, no duró horas, ni siquiera minutos. Fueron 5. 5 minutos exactos que separaron la vida de la muerte. 5 minutos que transformaron una mañana cualquiera en un ritual de supervivencia. Y cuando por fin el oso cayó, cuando el silencio volvió a abrazar el hielo, no hubo celebración, solo respeto. Los inuit no gritan victoria, se acercan, tocan al animal, agradecen, no al azar, sino al espíritu del hielo. Y entonces entendí que la caza no es violencia, es diálogo, es riesgo, es memoria. Y aunque el cuerpo del oso ya yacía sobre el hielo, algo en el viento decía que la prueba aún no había terminado. Porque en el Ártico, el peligro no siempre muere con la bestia. A veces, solo empieza a despertar. Seguimos las huellas durante más de 3 horas sin descanso. El trineo crujía con cada desnivel del hielo y los perros, aunque bien entrenados, comenzaban a volverse inquietos. No era por fatiga, era otra cosa. El viento se movía extraño, con ráfagas que no venían de un solo lado, como si algo grande estuviera alterando la calma natural del paisaje. Las huellas eran recientes, profundas, marcadas como si el oso caminara con decisión, sin perder tiempo buscando alimento.
Kovic detuvo a los perros de golpe, saltó del trineo y examinó una zona donde el hielo parecía agrietado. Sin pronunciar palabra, colocó la palma sobre una de las marcas y se quedó inmóvil. Yo no entendía lo que sentía, pero él sí. «Está cerca», dijo finalmente, mirando al horizonte como si pudiera verlo. «Muy cerca, y no tiene miedo». Eso cambió todo. No era solo una cacería, era un encuentro, y el tiempo que teníamos para prepararnos se medía en minutos. Los perros comenzaron a aullar bajo, casi como si quisieran advertirnos de algo que sus sentidos captaban mucho antes que los nuestros. Sus patas raspaban el hielo y algunos se negaban a avanzar, tensando las cuerdas del trineo con una mezcla de ansiedad y temor primitivo. Kovic les lanzó una mirada severa, no de enojo, sino de autoridad ancestral, de esa que se ejerce sin necesidad de palabras. Luego se agachó junto a uno de ellos, apoyó la frente contra su hocico y respiró el mismo aire que el animal exhalaba. Era su forma de conectarse con lo que la lógica humana no puede explicar. Ese sexto sentido que los inuit han heredado por generaciones. Cuando se incorporó, su expresión era más tensa que antes. «No podemos usar el trineo más allá de este punto», dijo, señalando un campo de hielo que a simple vista parecía tan sólido como el resto, pero que él sabía por el color, la vibración y la textura que era traicionero. «A pie, desde aquí». El viento azotaba con mayor fuerza conforme descendíamos una suave pendiente que daba hacia una especie de bahía congelada. En esa depresión natural, el hielo crujía como un suelo de cristales, y en medio de ese paisaje blanco e inmóvil, solo destacaban las huellas del oso. Eran tan grandes que podía poner dos manos abiertas dentro de una sola. A nuestro alrededor, el silencio era tan abrumador que podíamos escuchar el roce de nuestras ropas de piel cuando nos agachábamos, o el chasquido de la nieve bajo nuestras botas. Esa clase de silencio que no significa calma, sino advertencia. Todo indicaba que el oso estaba cerca, más cerca de lo que queríamos. Nanook, que no había dicho una sola palabra en toda la mañana, se detuvo de pronto y se arrodilló junto a una zona donde el hielo había sido manchado por algo más que nieve. Lo que tocó con la yema de los dedos no era solo rastro, era sangre, aún fresca, aún tibia. Quizá una foca que el oso acababa de cazar, o peor, señal de una herida. Y un oso herido no es solo peligroso, es impredecible. «No va a correr», murmuró finalmente casi con resignación. «Este va a pelear». Ahí todos nos miramos sin necesidad de hablar. Los inuit saben que cuando un oso elige no huir, no hay vuelta atrás. Es un enfrentamiento inevitable. No es una emboscada ni una sorpresa, es un duelo. Y en ese instante, aunque estábamos armados con lanzas de hueso afilado y atados por correas trenzadas con tendones curtidos por el frío, sabíamos que en fuerza bruta no teníamos nada que hacer. Lo único que nos podía salvar era la precisión. Y el momento se estaba acercando. Avanzamos en formación lenta, casi como una única sombra extendida sobre la llanura helada. Cada paso era medido con la experiencia que no se enseña en libros ni en vídeos de supervivencia. La nieve en esa zona parecía haber sido removida hace poco, formando montículos suaves como respiraciones detenidas. Kovic nos indicó detenernos. Agachó una rodilla y estudió las grietas del hielo que se cruzaban como venas bajo una piel translúcida. Tocó el suelo con la lanza, la levantó, volvió a tocar y después levantó la mano con los dedos extendidos. 5 minutos, como máximo, para prepararnos. El oso no solo estaba cerca, estaba observando. Es imposible explicar cómo cambia el aire cuando un depredador te está mirando. Ya no es frío, es pesado. El viento se vuelve espeso como humo invisible. Tu respiración ya no sirve para calentar tu cuerpo, solo para delatar tu posición. Los inuit lo llaman el aliento quieto, ese momento en que el hielo mismo deja de crujir y hasta los cuervos callan, porque algo va a pasar. La estrategia fue tan simple como arriesgada.
Kovic sería el anzuelo. Aput y Nanook atacarían desde los laterales con lanzas largas. Yo, sin experiencia real, debía mantenerme detrás de un montículo de nieve, con una lanza corta, más simbólica que efectiva. Mi único trabajo, no morir. Y grabar, si podía, si no me congelaban los nervios antes. Kovic comenzó a avanzar hacia el centro de la planicie, muy lentamente, lanza en mano, el rostro cubierto hasta los ojos, pero sus pasos eran firmes. Los otros dos se separaron en ángulo perfecto, como si el hielo fuera un tablero y el oso una pieza que solo ellos sabían mover. Yo me arrodillé tras la nieve compacta y entonces lo vi. Primero no entendí qué era, solo una curva, un lomo, como una roca blanca más. Pero entonces se movió, lentamente, sin ruido. Era inmenso. Estaba tumbado junto a una grieta, camuflado perfectamente con el hielo. No había gruñido, ni rugido, ni siquiera respiración visible. Solo el parpadeo lento de un ojo oscuro que se clavó en Kovic como una pregunta silenciosa. ¿Te atreves? Y Kovic se atrevió. Siguió caminando directo hacia él. El oso no se movía. Era una estatua viva de hueso y músculo. Parecía dormido, pero sabíamos que no lo estaba. Cada músculo bajo su pelaje estaba en tensión, esperando, analizando, calculando cuándo sería el momento exacto para levantarse y atacar con la precisión de siglos de evolución salvaje. Cuando Kovic dio el paso número 11, el oso se levantó. No con violencia, no con furia, con solemnidad. Primero apoyó sus patas delanteras, luego se alzó, más alto que cualquiera de nosotros. Su aliento formó una nube densa que flotó entre él y Kovic, y en ese momento, el hielo habló. Se oyó el crujido profundo, vibrante, como si la tierra misma se hubiera tensado. El oso bufó una vez. Kovic no se movió. La escena duró apenas segundos, pero en mi memoria sigue congelada en cada detalle. El reloj invisible había empezado. La cuenta regresiva. Los 5 minutos que decidirían si ese día íbamos a regresar como cazadores o como parte del hielo. El crujido del hielo bajo el peso del oso no fue solo un sonido, fue una advertencia. No como un rugido, no como un grito. Fue un lenguaje primitivo que no necesita traducción. Cada paso de esa bestia blanca era un golpe seco en el corazón de la planicie congelada, y por cada uno de esos pasos, el aire se volvía más denso, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Yo, escondido detrás de aquel montículo de nieve endurecida, apenas podía mantenerme firme. Mi lanza, que antes me parecía una herramienta respetable, ahora parecía un palillo de madera frente a una montaña con colmillos. Pero a los inuit no los vi temblar. Kovic avanzó un paso más, y fue él quien provocó la primera reacción. El oso se alzó aún más, si es que eso era posible, apoyándose completamente sobre sus patas traseras. El sol bajo del Ártico tocó su pelaje y por un instante pareció una escultura tallada en hielo puro, salvo por la mirada negra, vacía, que se clavó como una aguja en el pecho de cada uno de nosotros. Kovic lanzó un sonido gutural. No era un grito, ni una palabra. Era como un murmullo profundo que vibraba más que resonaba. Fue la señal, una que no hacía falta ensayar. Aput salió desde la derecha, Nanook desde la izquierda, como si el hielo los hubiese escupido al mismo tiempo. El oso no dudó, bajó las patas al suelo, arqueó el cuerpo y cargó hacia Kovic. No corrió. No se lanzó como un animal desesperado. Namberlo hizo con la precisión de un asesino que conoce bien su fuerza. Cada zancada del oso era un salto silencioso hacia la muerte, y Kovic, increíblemente, no retrocedió. Plantó los pies, dobló las rodillas y levantó su lanza como si fuera una extensión de su propio cuerpo. La primera lanza voló. Fue Nanook quien la lanzó. Silenciosa, rápida, directa. El sonido del impacto fue seco, pero el oso ni siquiera chilló. Solo giró la cabeza en dirección al atacante,
como si lo hubiese sentido más que escuchado. En ese giro, Aput aprovechó para lanzar la suya, pero el ángulo no era bueno. La punta rebotó en la capa más gruesa del pelaje del costado del oso, dejando apenas una marca superficial. Y entonces todo pasó en segundos. El oso cambió de dirección de golpe, corriendo hacia Aput como si el resto del mundo no existiera. Kovic se movió por primera vez, y lo hizo como un rayo. No huyó, no gritó, solo corrió en línea recta detrás del animal con su lanza aún en la mano, como si supiera que solo tenía una oportunidad. El hielo temblaba bajo sus botas. Yo podía sentirlo incluso desde mi escondite. Aput intentó retroceder, pero el oso ya estaba casi encima, y justo cuando su garra se alzó con una brutalidad que parecía imposible en una criatura tan silenciosa, Kovic se lanzó con todas sus fuerzas, usando todo su peso para clavar la lanza en el costado expuesto del animal. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo. El oso giró sobre sí mismo, enredándose entre los tres cazadores, y soltó un rugido que no se parecía a nada que haya escuchado antes. No era furia, era resistencia, era la negación de morir. Y sin embargo, no cayó. Se mantuvo en pie, sangrando, resoplando, desafiando. Solo entonces entendí por qué los inuit dicen que cazar un oso no es una victoria. Es un trato, porque el animal no muere por inferioridad, muere por respeto. Y aún no había muerto. El hielo parecía contener el alma del oso. Bajo sus patas agrietadas, la superficie crujía con una tensión insoportable, como si en cualquier momento fuera a colapsar, y la escena, toda la escena, los hombres, las lanzas, la sangre, el rugido, fuera a hundirse para siempre en las aguas negras del Ártico. El oso polar, aún con dos lanzas clavadas en su cuerpo, no caía. Se tambaleaba, sí, pero seguía luchando. Cada respiración suya era un vapor denso, caliente, que salía a presión por sus fauces como si llevara dentro una caldera viva. Kovic, jadeando, retrocedió unos pasos, su rostro cubierto de escarcha, con las manos aún tensas como si la lanza siguiera allí, aunque ya solo sostenía aire. Aput había caído de rodillas tras esquivar un zarpazo por milímetros, y Nanuk, el mayor del grupo, se mantenía de pie, impasible, con la mirada fija en el ojo izquierdo del animal, como si esa conexión ocular fuera el único ancla que mantenía el equilibrio entre ambos mundos, el de los hombres y el del oso. En ese instante, el animal soltó un sonido sordo, una especie de bufido profundo que no tenía forma de rugido ni de gemido. Era otra cosa. Era el sonido de una decisión. No iba a huir, ni a suplicar, ni siquiera a morir fácilmente. Dio un paso hacia adelante, arrastrando la lanza clavada en su costado, la cual vibró al contacto con el hielo, produciendo un sonido metálico que me heló la médula. Aput intentó reincorporarse, pero resbaló y el oso giró apenas la cabeza hacia él. Fue suficiente. Ese pequeño giro desató otra ola de acción, y el caos se desató en un silencio total, como si los sonidos se hubieran tragado a sí mismos. Nanuk avanzó de frente, sin apuro, con una calma que parecía imposible. En sus ojos no había miedo ni rabia, solo concentración absoluta. Sujetaba una lanza corta, distinta a las anteriores, más ancha, más tosca, con un nudo en el centro del mango que dejaba ver que no era cualquier arma. Aquella lanza, supe después, solo se usaba cuando todo lo demás fallaba. Cuando el animal debía morir en el respeto del cuerpo a cuerpo, sin distancia, sin privilegio. A 2 metros del oso, Nanuk se detuvo, el animal también. Se miraron como dos ancestros, reconociéndose en la batalla final de un ciclo eterno. Y entonces, el anciano levantó la lanza, apoyó la base contra su cadera y esperó. El oso fue el que dio el siguiente paso, y fue también el último que dio con fuerza. Saltó, o algo parecido. Más bien se lanzó con todo el peso de su cuerpo hacia Nanuk, como un iceberg cayendo desde un acantilado. Pero Nanuk, que había estado esperando exactamente ese movimiento,
Giró sobre sí mismo en un ángulo imposible y usó toda la energía del giro para clavar la lanza justo debajo de la mandíbula del animal. El impacto fue seco, contundente, definitivo. El oso quedó en pie durante una fracción de segundo, como si la muerte aún no hubiera decidido si tomarlo o no. Luego se desplomó sobre el hielo con un estruendo que hizo temblar toda la planicie. Yo, sin darme cuenta, había dejado de respirar. Apud no se movía. Kovic bajó la cabeza, y Nanook, el anciano, se arrodilló junto al cuerpo del oso y apoyó su frente contra su pelaje aún tibio. No dijo nada, solo cerró los ojos, y se quedó allí, en silencio. El silencio tras la caída del oso no fue como cualquier otro. No fue la ausencia de sonido, sino la presencia total de algo más profundo, un respeto denso, casi tangible, como si el hielo mismo estuviera honrando al animal caído. No se escuchaban ni los perros a lo lejos, ni el viento que hasta hace minutos soplaba sin descanso. Nada. Solo el corazón latiendo en las gargantas de los hombres, el mío incluido, y el sonido apagado de la sangre del oso aún caliente derramándose lentamente sobre la superficie blanca. Esa mancha, que al principio parecía pequeña, comenzó a expandirse, formando una flor rojiza que se abría entre las grietas del hielo, como un emblema de sacrificio. No se trataba de muerte, no para los inuit, era otra cosa, algo mucho más antiguo. Nanook permanecía arrodillado junto al cuerpo del oso, con su frente apoyada sobre el pelaje aún humeante del pecho del animal. No se movía, no hablaba, no respiraba con fuerza. Solo estaba allí, en una especie de meditación profunda que no se interrumpía ni por el dolor ni por la victoria. Kovic, aún jadeando, se acercó a él despacio y se arrodilló también, aunque sin tocar al animal. Apud permanecía a unos pasos, de pie, con la mirada perdida en el horizonte, como si aún no creyera que seguía vivo. Yo, desde atrás del montículo de nieve, no sabía si debía moverme o quedarme quieto. Toda la tensión acumulada durante horas me apretaba el pecho. Pero entendí que aquello que estaba viendo no era para interferirlo. Era un momento sagrado, un instante que ocurría más allá de nuestra lógica. Nanook finalmente abrió los ojos y con un gesto pausado sacó de un pequeño saco de piel un puñado de polvo blanco. Era una mezcla ancestral, una combinación de hueso molido de otros animales, sal y grasa de ballena endurecida. Sin decir palabra, lo sopló sobre la herida del oso, aquella que había dado el golpe final. El polvo flotó por un segundo en el aire, atrapado por la escarcha y el vapor de sangre, y luego se posó en el pelaje como una nevada ligera. Ese era el Kilaun, el rito silencioso de agradecimiento. Según me explicarían más tarde, se trata de devolver al espíritu del animal una parte de lo que le ha sido tomado, un fragmento de la memoria de otros animales, como si su esencia no se perdiera, sino que se fusionara en un ciclo más grande. Kovic recitó unas palabras en voz muy baja, que no pude entender pero que sonaban más antiguas que cualquier oración que haya escuchado. Mientras lo hacía, pasó la mano con delicadeza por el lomo del oso, de la cabeza a la cola, una sola vez. Apud se unió al gesto y tocó también el pelaje, como quien saluda a un viejo amigo por última vez. Entonces, y solo entonces, Kovic levantó la cabeza y me miró, no con superioridad ni exigencia, con una invitación silenciosa. Me acerqué con lentitud, con cuidado de no pisar ni una mancha de sangre ni una grieta nueva, y me arrodillé junto a ellos. No supe qué hacer. Pero Kovic tomó mi mano, la guió hasta el cuello del oso y me permitió sentir la última vibración de su cuerpo, ese calor que todavía no se había extinguido. No era una escena de triunfo. No había celebración. No había gritos, ni puños alzados. Solo ese respeto inmenso por algo más poderoso que nosotros. El oso polar, cazado con lanzas tradicionales a solo 12 metros, no fue derrotado. Fue entregado. Y nosotros no éramos héroes, ni guerreros, ni protagonistas.
solo testigos de un pacto antiguo entre el hombre y el hielo. Aún quedaba trabajo por hacer. El sol comenzaba a caer y el cuerpo del oso debía ser transportado antes de que el hielo se debilitara por la sangre y el calor. Pero antes de eso, el ritual debía terminar. Y lo que pasó después te va a sorprender. El cuerpo del oso, una vez caído, se convirtió no en un trofeo, sino en una enorme responsabilidad. No había tiempo para el descanso, ni siquiera para procesar todo lo vivido. En el Ártico, la muerte de un animal de ese tamaño es solo el comienzo de una nueva batalla, esta vez contra el tiempo, el clima, el hielo y el cansancio acumulado. Mientras el sol descendía con esa velocidad que solo se ve en el norte extremo, tiñendo el cielo de un ámbar frío que no calienta nada, los cazadores se pusieron en marcha con una precisión meticulosa. Nadie levantó la voz. Nadie pidió ayuda. Cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer, como si lo hubieran ensayado 100 veces, aunque este tipo de caza ocurre solo en los momentos más excepcionales. El primer desafío era claro: mover un animal que fácilmente pesaba entre 400 y 600 kilos sin dañar su cuerpo, sin que la sangre derramada debilitara más el hielo y sin que una mala pisada arrastrara a un hombre entero al agua helada. Kovic sacó un rollo de cuerda tejida a mano, gruesa, de un tipo de fibra animal que solo se produce durante el verano y se guarda con celo para estas ocasiones. No usan cuerdas industriales, no porque no las tengan, sino porque las suyas han sido probadas durante siglos. La cuerda se deslizó bajo el cuerpo del oso como un lazo sagrado, uno por el torso, otro por las patas delanteras y un tercero bajo la pelvis. Lo envolvieron como si fuera una criatura dormida, no una bestia muerta. Nanook sacó de su mochila 2 pequeños bloques de madera oscura, resbaladizos, que sirvieron como trineo improvisado. Los colocaron justo debajo del torso, como ruedas de un ataúd sobre hielo. Y entonces comenzó el tirón. 1, 2, 3. Nada. El oso no se movía. Era como arrastrar una montaña. Yo traté de ayudar, pero mis guantes no tenían el agarre necesario, y cada vez que jalaba, sentía que el hielo bajo mis pies se doblaba apenas, con una elasticidad maldita que prometía romperse si forzábamos más de la cuenta. Aput, con una voz que se escuchó apenas por encima del viento, dijo algo en su lengua materna. Solo entendí una palabra: Nuak, que más tarde me explicaron que significa fuerza, pero no solo física. Fuerza del alma, de la tierra, del clan. Era una especie de recordatorio de que no estaban solos, que cada uno tiraba con los brazos de sus ancestros también. Esa idea me perforó el pecho como un disparo, y aunque mis músculos gritaban, seguí tirando. Poco a poco, el cuerpo se deslizó, unos centímetros, luego otros más. Avanzaba como una bestia dormida que aún se resistía a ser llevada. El hielo comenzó a crujir más fuerte, agrietándose en líneas finas como telarañas bajo nuestros pies. Kovic detuvo el avance. Se agachó, apoyó la oreja contra el hielo y escuchó. Todos nos quedamos inmóviles. Y entonces él dijo: «Hay una bolsa de agua bajo nosotros. No podemos seguir por aquí». Esa frase cambió todo. Tuvimos que trazar una ruta distinta, desviándonos hacia el norte, donde el hielo formaba una especie de cúpula más sólida. Pero eso significaba cruzar una zona de grietas abiertas, pequeñas pero traicioneras, donde el peso del oso podría ser el factor que nos hundiera. No teníamos más opción. Se amarraron las cuerdas al trineo, se distribuyó el peso y comenzamos el traslado, esta vez con los perros también ayudando, tirando con una fuerza que parecía imposible para su tamaño. Cada metro recorrido era una victoria mínima. El viento se volvió más agresivo, soplando desde el oeste con partículas de hielo que cortaban como agujas. Yo apenas podía mantenerme de pie, pero los inuit no retrocedían. Seguían arrastrando esa mole de respeto, como si transportaran algo más que carne y hueso, como si llevaran de vuelta al pueblo una historia, un símbolo, un espíritu. Y entonces
cuando parecía que lo peor había pasado, ocurrió algo que nos detuvo en seco. El hielo bajo el trineo emitió un estallido sordo, un clac profundo que no vino solo. Fue seguido por una vibración leve, pero constante, como si algo se estuviera moviendo debajo de nosotros. Algo grande, algo vivo. Y en ese momento, supimos que el Ártico aún no había terminado con nosotros. El sonido fue inconfundible. No era un simple crujido del hielo por el peso del trineo, ni el lamento habitual de la tundra cuando se recalienta bajo el peso de los cuerpos. Era algo más profundo, un rugido ahogado que venía desde el interior de la tierra congelada, como si el propio océano hubiese exhalado con molestia. El hielo bajo nuestros pies vibró, no como una sacudida brusca, sino como un temblor contenido, uno que no busca anunciarse, sino advertir. Fue Nanook quien lo reconoció primero. Se detuvo, se inclinó levemente hacia un costado y bajó una rodilla hasta que su oreja casi tocó el hielo. No dijo nada durante varios segundos, solo escuchó. El viento golpeaba nuestros rostros, pero él se aislaba de todo sonido exterior. Kovic, en cambio, ya había soltado las cuerdas del trineo y alzaba la vista en una dirección que me pareció sin sentido, hacia el sur, donde no había nada más que una pared blanca de niebla moviéndose lentamente, como un telón que aún no quiere revelar la siguiente escena. Cuando Nanook levantó la cabeza, sus ojos estaban más serios que nunca. Se incorporó y dijo, sin titubeos: «Hay grietas activas y hay algo abajo». Yo no entendí de inmediato. Pensé en ríos subterráneos o en el movimiento natural del mar helado que forma bolsas de presión. Pero la manera en que Kovic y Aput reaccionaron, soltando todo y alejándose del trineo por instinto, me dio a entender que no era un fenómeno geológico lo que temían. Era algo más tangible, más presente. «¿Qué hay debajo?», pregunté sin poder evitar que mi voz temblara. «Morsa», respondió Aput simplemente, y esa palabra fue suficiente para que el aire se pusiera más denso. Una morsa, en esta zona y a esta hora, era tan peligrosa como el oso que acabábamos de cazar. A veces más. Las morsas, si se sienten amenazadas bajo el hielo, pueden salir a la superficie rompiendo capas gruesas con sus colmillos de hasta 1 metro. Y lo hacen sin aviso, con una fuerza tan brutal que han volcado canoas, hundido trineos y arrastrado perros enteros hacia el abismo helado. Si había una morsa buscando una grieta para respirar justo bajo el peso del cuerpo del oso muerto. Estábamos caminando sobre una bomba de tiempo. Kovic actuó de inmediato. Sacó de su cinturón una especie de gancho afilado, parecido a una garra de acero, y lo clavó en el hielo, justo en una línea de fractura. Ató el extremo de una cuerda gruesa a su muñeca y con la otra mano sacó un pequeño tambor de cuero que golpeó con el dorso de los dedos 3 veces. Era un llamado, no a la morsa, no a nosotros. Era un sonido ritual, como si estuviera avisando al hielo, al viento, al espíritu del lugar, que no veníamos a perturbarlo, sino a sobrevivir. «Si se rompe aquí», dijo finalmente mirando a Nanook, «no podemos arrastrarlo más». Todos sabíamos lo que eso significaba. Si el hielo cedía, perderíamos el cuerpo del oso. Días de trabajo, una vida entera de experiencia. Y lo más importante, el alimento, la piel, los huesos. Todo lo que el animal iba a entregar al poblado se hundiría en el abismo, junto a nuestras esperanzas. Fue entonces cuando Kovic tomó una decisión radical. «Vamos a dividir el cuerpo». Esa frase en otra cultura sonaría a mutilación, pero no aquí. Aquí era una forma de honrar la caza. No se trataba de descuartizar, sino de redistribuir el peso de manera que cada parte pudiera ser transportada a zonas más seguras y luego reunirlas. Era una tarea delicada, no solo por la logística, sino porque cada corte debía hacerse con respeto, con herramientas especiales y en silencio. Había un protocolo.
Uno que si no se seguía podía ofender al hielo, como dicen ellos. Puede parecer superstición, pero después de vivir lo que estaba viviendo, yo ya no dudaba de nada. Aput y Nanook comenzaron el proceso. Usaron cuchillos curvos, de mango de hueso, afilados hasta lo imposible. Cada incisión se hacía lenta, medida, sin prisas. Primero separaron el cráneo, envuelto aún en pelaje blanco como la nieve virgen. Luego los cuartos traseros, con el cuidado de no desgarrar la piel. Yo ayudaba sujetando cuerdas, controlando el equilibrio del trineo y, sobre todo, mirando el hielo. Ese hielo que crujía cada vez más. Y entonces ocurrió. Una grieta estalló justo debajo de donde Aput estaba arrodillado, no un simple zumbido. Fue un trueno. El hielo se abrió en una línea perfecta, negra, que se extendió como un rayo bajo la superficie blanca. Aput dio un salto hacia atrás, soltando todo, y todos nos alejamos del trineo, que quedó vibrando en el borde mismo del nuevo abismo. El hielo se estaba quebrando, y la morsa aún no había salido. El instante en que el hielo se quebró fue como si el tiempo mismo se hubiese roto junto con él. El sonido no fue seco ni inmediato, sino un rugido grave, profundo, que se arrastraba por debajo de nosotros con la lentitud con la que se arrastra un animal inmenso a punto de despertar. La grieta se extendió desde el centro de la plataforma helada hacia 3 direcciones al mismo tiempo, como si algo desde abajo estuviera empujando con violencia, buscando una salida, una vía de escape que ya no pudiera contenerse. El trineo, cargado con las secciones del cuerpo del oso, comenzó a vibrar como si estuviera siendo sacudido por manos invisibles. Y nosotros retrocedimos al unísono, sin mirarnos, sin necesidad de coordinarnos. Era el instinto más básico, más puro. Alejarse de lo que la naturaleza claramente no deseaba que tocáramos. Nanook gritó una palabra que no reconocí, pero que fue suficiente para que Kovic reaccionara de inmediato. Saltó hacia una de las cuerdas atadas al trineo y con un solo tirón seco la cortó. Luego cortó la otra. No estaba salvando el trineo. Lo estaba liberando. Y cuando el hielo terminó de abrirse, con un sonido tan brutal como definitivo, el bloque central de la plataforma, con el trineo y una parte del cuerpo del oso, se hundió con un estruendo que nos dejó paralizados. No fue un hundimiento rápido, fue más como un derrumbe lento y pesadillesco. La estructura se abrió como una boca congelada, tragándose la presa con una paciencia cruel, y mientras el hielo caía a pedazos, una silueta oscura emergió desde el agua. Primero fueron los colmillos, 2 estacas curvadas, brillantes, que salieron verticales como lanzas lanzadas desde lo profundo. Luego, un hocico húmedo, enorme, resoplando con furia. Y después, finalmente, los ojos. Una morsa adulta, gigante, de más de 1000 kilos de músculo, grasa y fuerza bruta, emergía de entre las grietas, no con la violencia de un depredador, sino con la solemnidad de un guardián que ha sido despertado en el peor momento. Su respiración agitaba la superficie del agua congelada a su alrededor, haciendo que el vapor se elevara como el humo de una caldera a punto de estallar. Durante unos segundos, el animal nos observó. Sí, observó, porque esa mirada no era ciega ni instintiva. Era penetrante, evaluadora, casi humana. No emitió ningún sonido. Solo se mantuvo allí, flotando entre los restos de hielo, entre los jirones de cuerda que ya no sujetaban nada, como un juez que había presenciado algo que aún no decidía si era pecado o acto justo. Nosotros, por supuesto, no nos movimos. Nadie lo haría frente a una criatura así. Kovic alzó una mano, no para señalar, sino como un gesto universal de tregua. No íbamos a atacar, no íbamos a recuperar lo perdido. Lo entendimos todos al mismo tiempo. Esa porción del oso ya no era nuestra. Había sido reclamada por el Ártico, por sus reglas, por sus guardianes. La morsa, después de unos minutos que parecieron una eternidad, volvió a sumergirse lentamente, sin ruido, sin salpicar, como si nunca hubiera estado allí.
Solo el agujero en el hielo, ahora amplio, negro, infinito, quedaba como prueba de lo ocurrido. «Nos llevamos lo que queda», dijo Nanook, rompiendo el silencio con una voz ronca, más baja de lo normal. Y todos asintieron sin decir palabra. El trabajo que vino después fue agotador. Con una parte del oso perdida, el peso del resto seguía siendo inmenso. La ruta de regreso tuvo que redibujarse por completo, bordeando zonas de grietas, atravesando pasajes estrechos donde los perros se hundían hasta los tobillos y los trineos chirriaban con cada metro de hielo resquebrajado. Aput sangraba de una mano, una cortada por una cuerda tensa en el momento del hundimiento. Kovic no dejó de mirar atrás cada 20 pasos, como si algo aún pudiera seguirnos desde debajo del hielo. Y yo, por primera vez en todo el viaje, sentí miedo no del frío, ni del animal, ni de la soledad, sino del territorio mismo. El Ártico, como si de verdad fuera un ser vivo, no solo un lugar. Pero aún no estábamos a salvo. Quedaban horas de trayecto, quedaba la noche, y en el Ártico, la oscuridad no solo apaga el sol, también despierta lo que duerme. Cuando el sol terminó de hundirse en el horizonte, lo hizo sin dramatismos. No hubo atardecer largo, ni cielos anaranjados, solo un fundido a negro. Una caída de luz tan rápida, tan brutal, que pareció que alguien hubiera bajado una cortina sobre el mundo. En el Ártico, la noche no avanza gradualmente. Te toma por sorpresa, como si te recordara que aquí no hay espacio para el descuido. Y cuando llega, lo transforma todo. Las sombras se solidifican, los sonidos se distorsionan, y el frío, ese que ya te había congelado los huesos, se vuelve aún más despiadado. Un frío que ya no es una sensación, sino una presencia física. Lo sientes entrar por los bordes del abrigo, colarse entre los dedos, apretarte la espalda como si una criatura invisible te abrazara por detrás. Cargar con los restos del oso ahora era una hazaña titánica. La parte frontal del cuerpo, aún conservada, pesaba más de 200 kilos. La piel, las patas, parte del torso y la cabeza, todo atado con cuerdas nuevas al trineo reconstruido. El primer trineo, el original, se había perdido junto con la parte trasera del animal. Solo conservábamos lo esencial, la carne suficiente para alimentar durante semanas, la piel que serviría de abrigo para una familia entera, los huesos más duros para herramientas y rituales. Y sin embargo, ese todo parecía ínfimo comparado con el camino que teníamos por delante. Avanzábamos en fila, en silencio absoluto, porque cualquier ruido mal interpretado podía confundir a los perros o alertar a los depredadores nocturnos. Aquí, en el reino de la noche polar, los peligros no vienen solo del hielo. El sonido de un trineo puede atraer curiosos, zorros árticos, glotones, incluso manadas de lobos si se detecta olor a sangre. El viento había cesado casi por completo, lo que debía ser una bendición, pero en realidad solo aumentaba la percepción de que algo se estaba acumulando en el aire, algo que no podíamos ver pero que nos observaba. Aput, siempre sonriente, ahora no decía nada. Caminaba con la mirada fija al suelo, con el arco preparado en la espalda. Kovic, por su parte, encendía su linterna solo durante 5 segundos cada 20 minutos, lo justo para asegurarse de que no habíamos cambiado de dirección. Porque aquí, sin luna, sin estrellas, sin reflejo en el hielo, cualquier paso fuera de ruta puede terminar en una grieta invisible. O peor, en un lago congelado que parece firme y no lo es. La linterna de Kovic, por cierto, no es una linterna cualquiera. Es una reliquia, casi. Un modelo viejo, pero fiable, con una luz que no genera calor, para no alterar la percepción térmica de los perros. Y sin embargo, en uno de esos breves destellos de 5 segundos, algo ocurrió. Algo que no fue ruido, ni una sombra. Fue una interrupción, un instante en que la luz rebotó en un punto que no debía existir. A unos 30 metros a la izquierda, más allá de donde nuestras pisadas no llegaban,
La nieve reflejó la luz, pero no como lo hace el hielo limpio. Fue más bien como si hubiera brillado por la humedad, por algo orgánico. Kovic apagó la linterna de inmediato. Se detuvo. Todos nos detuvimos. ¿Lo viste?, susurró Aput. Kovic no respondió. Solo miró a Nanook. Y Nanook, sin girar el cuerpo, dijo muy despacio: «No estamos solos». Mi garganta se cerró, no por miedo, al menos no uno racional, sino por la certeza de que en medio de esa oscuridad absoluta, alguien más caminaba sobre el hielo, o algo más. No sabíamos si era un lobo solitario, o varios, o una criatura herida por el ruido, por el olor de la sangre, por el temblor de la caza reciente. Solo sabíamos que se movía al ritmo del hielo, que se detenía cuando nosotros lo hacíamos, y que no hacía sonido alguno. Kovic entonces sacó una pequeña bengala térmica, la última que le quedaba. Estas bengalas no se usan para iluminar el camino, sino para mostrar presencia, para avisar con una señal de calor artificial que hay humanos aquí, que hay fuego, que hay defensa. Al encenderla, un destello rojizo nos envolvió durante 3 segundos, apenas lo justo para distinguir una silueta. Estaba allí, a unos 20 metros, una figura baja, oscura, con la cabeza ladeada, como si observara con curiosidad. No avanzaba, no huía, solo nos miraba. Y luego, cuando la bengala se apagó, desapareció con la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Nadie dijo nada durante varios minutos. Solo seguimos caminando, y a lo lejos empezamos a escuchar el primer aullido. Uno solo, pero largo, continuó. De esos que no anuncian manadas, de esos que avisan que ya han elegido a quién seguir. El aullido no fue solo un sonido, fue una grieta emocional. Cortó el aire con una nitidez aterradora, como si una mano invisible hubiese desgarrado la tela de la noche para decirnos que ya no estábamos caminando solos. A diferencia del rugido del oso o el resoplido de la morsa, el aullido del lobo trae consigo algo distinto. Es una declaración, no de amenaza inmediata, sino de presencia, de atención. Es como si el hielo mismo nos dijera: alguien más te ha visto y te está siguiendo. Nadie entre nosotros lo comentó. Kovic solo bajó el ritmo del trineo. Aput caminaba ya con el arco en mano, una flecha con punta de hueso preparada. Aunque todos sabíamos que si había una manada cerca, una sola flecha no sería suficiente. Nanook, que rara vez cambia su expresión, tenía ahora el ceño fruncido, la mandíbula apretada. Iba murmurando algo en su lengua madre. No era rezo, era algo más. Tal vez un antiguo canto de protección o una especie de mantra que su abuelo le enseñó cuando él era tan solo un niño. Yo quería preguntarle, pero no me atreví. No por miedo a interrumpir, sino por temor a romper lo único que parecía mantener a raya a lo que nos rodeaba. El frío había bajado aún más. Ya no era simplemente gélido. Era insoportable. Se me estaban congelando los párpados. Literalmente. Tenía que parpadear con fuerza para evitar que las pestañas se pegaran entre sí por la escarcha. Mis labios estaban rajados y cada respiración dolía como si inhalara cuchillas diminutas. Sin embargo, nadie se quejaba. En parte por orgullo, en parte porque sabíamos que cualquier distracción podía significar perder el equilibrio, pisar una grieta mal cubierta, o peor, distraernos justo cuando ellos decidieran atacar. El segundo aullido llegó no por detrás, sino por el costado izquierdo. Eso fue peor, porque significaba que ya no éramos un objetivo en movimiento. Éramos una presa rodeada, y aún faltaban casi 5 kilómetros para llegar a la aldea. Kovic se detuvo. Sacó una antorcha artesanal. No de las modernas, sino una hecha con grasa de foca, envuelta en corteza endurecida y fibras secas. La encendió con un encendedor de pedernal, y la llama surgió con un sonido suave pero firme. La sostuvo en alto mientras hablaba en voz baja. «No vamos a correr, no vamos a provocar», Aput añadió.
Si los lobos no tienen hambre, solo vigilan, pero si alguno se ha alejado de la manada, si está herido, puede querer probar suerte. La antorcha no nos iluminaba más allá de unos 3 metros, pero creaba una zona segura, visual, psicológica. Parecía que ningún animal quería cruzar esa luz temblorosa, y entonces lo vi, a apenas 20 metros. Un lobo, solo uno, pero grande, enorme. Sus patas delanteras eran gruesas, su hocico alargado, su pelaje blanco con manchas grises. No se parecía a los lobos de los documentales. No parecía parte de este mundo. Nos miraba desde una colina de nieve, inmóvil. No jadeaba, no parpadeaba. Era una escultura tallada por el frío, y sin embargo, su mirada era cálida. No en el sentido amable, cálida como el fuego que precede al desastre. Detrás de él, otros 2 lobos emergieron de la nada, como si hubieran estado enterrados en la nieve todo el tiempo. No ladraban, no gruñían, solo nos miraban. Y el primero bajó un paso, luego otro más. Fue entonces cuando Kovic hizo lo impensado. Le arrojó un trozo de carne del oso, no como carnada, no como distracción, sino como ofrenda. El trozo aterrizó entre ellos y nosotros, humeando aún por el calor residual del cuerpo del animal. El lobo se acercó, olió, lo tomó con los colmillos y, sin dudar, giró y se marchó colina arriba. Los otros 2 lo siguieron, sin mirar atrás. La antorcha siguió temblando en la mano de Kovic. Nadie habló durante los siguientes 20 minutos de marcha, y entonces, cuando creíamos haber dejado atrás lo peor, la bruma se levantó, y ante nosotros se abrió una grieta de más de 2 metros de ancho, infranqueable, negra como el abismo. Una grieta que no aparecía en las rutas habituales y que había nacido hace poco. Entre nosotros y la aldea había un vacío. Y la única forma de cruzarlo requería tomar una decisión que muy pocos han sobrevivido para contar. El último tramo fue una mezcla de euforia, fatiga y silencio absoluto. No dijimos una sola palabra mientras las luces del poblado comenzaban a parpadear en el horizonte. Cada paso sobre el hielo era una afirmación de vida, un recordatorio de que habíamos sobrevivido no solo a la caza, sino al juicio del hielo, a la voluntad de las bestias y a la oscuridad viva de la noche polar. El trineo avanzaba ahora más ligero, con los restos del oso asegurados y el hielo firme bajo nuestras botas, gracias a la decisión que habíamos tomado en la grieta. Confiar en los perros, en su instinto, en su capacidad para encontrar un paso seguro, y así lo hicieron, guiándonos entre la oscuridad como si siempre hubieran sabido el camino correcto. Al llegar a la aldea, nadie salió a recibirnos. No por falta de interés, sino porque en esta cultura, el regreso del cazador es un acto sagrado, y solo se celebra una vez que los cuerpos han sido descargados, los nombres honrados y la ofrenda al hielo completada. Los trineos fueron atados, las pieles extendidas, la carne contada. Cada trozo era un símbolo de respeto, no de dominio. El oso no fue una victoria, fue un acuerdo, una entrega de vida por vida. Kovic se arrodilló frente al primer trozo del animal. Puso su mano sobre el pelaje aún húmedo y dijo en voz baja: «Gracias por no dejarnos caer». Y yo, aunque no era parte de esta cultura, hice lo mismo. No por imitación, sino porque algo dentro de mí lo necesitaba. Sentí el hielo bajo mis rodillas. Sentí el silencio envolviéndome de nuevo, pero esta vez no como amenaza, sino como bienvenida. Como si el Ártico me aceptara, aunque sea por un momento, como testigo. Nunca olvidaré lo que vivimos esa noche. No fue una simple caza. Fue una danza con la muerte, una conversación con lo salvaje, una prueba absoluta de humildad ante una tierra que no perdona ni olvida. Y si algo me quedó claro es esto: aquí, cada respiración puede ser la última. Pero si sabes respetar el silencio, si sabes escuchar al hielo y moverte como sombra entre las sombras, entonces quizás, solo quizás, el Ártico te permita regresar.